¿Alguna vez has sentido que una simple voz podía sostenerte cuando el mundo parecía derrumbarse? Esta es la historia de cómo, entre llamadas nocturnas, lágrimas y secretos guardados, nació un amor tan fuerte que ni siquiera el pasado pudo destruir. Quédate, porque la historia de Jessica Antonia y su misteriosa llamada cambiará tu forma de ver el amor para siempre. Cuando el mundo se derrumba a tu alrededor, a veces no buscas grandes respuestas, buscas un pequeño consuelo, algo o alguien que te haga sentir que aún estás aquí. Así fue como todo comenzó para mí. Mi nombre es Ana y en ese entonces apenas estaba sobreviviendo a una tormenta personal. Entre las clases de la universidad, los problemas en casa y una ansiedad que no me dejaba ni respirar, cada día se sentía como si cargara toneladas invisibles sobre mi espalda. Había noches en las que me acostaba en la cama, viendo las grietas del techo, preguntándome si todo esto valía la pena. Fue en una de esas noches, en medio de un llanto silencioso, que mi teléfono sonó. No era un número conocido, de hecho, era un número privado. Durante un momento dudé en contestar. ¿Quién llamaba a esas horas? ¿Sería un error? ¿Un spam? Pero algo, no sé qué, me impulsó a deslizar el dedo sobre la pantalla y contestar. ¿Hola? Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Hubo un silencio corto, como si la persona del otro lado también dudara, y entonces la escuché. Una voz femenina, dulce, serena, como un abrigo en medio de una ventisca. No estás sola. No dijo nada más, solo eso. Pero fue suficiente para que, por primera vez en semanas, sintiera que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. Intenté preguntar quién era, pero la llamada se cortó antes de que pudiera decir una palabra más. Apagué la luz, cerré los ojos y por alguna razón dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente pensé que quizá había sido un sueño, que mi mente desesperada había inventado esa voz para consolarme, pero número. Cuando revisé el historial, ahí estaba, llamada entrante, una duración de exactamente 30 segundos, número privado. Pasaron 2 días y volvió a sonar. Esta vez no dudé en contestar. ¿Hola? Hola, Ana, dijo la misma voz, esta vez sonriendo un poco. ¿Cómo te sientes hoy? Me quedé en shock. ¿Quién era? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién eres?, pregunté, intentando no sonar asustada. La voz rió suavemente, no con burla, sino como si intentara tranquilizarme. Soy alguien que sabe que necesitas ser escuchada. Y así, noche tras noche, en los peores momentos, cuando sentía que nadie más se preocupaba, esa voz regresaba. No preguntaba mucho, no juzgaba, no se entrometía, solo escuchaba. A veces me contaba historias, a veces solo respiraba conmigo en silencio, acompañándome en mi tristeza. Me dijo que su nombre era Jessica Antonia, pero nunca me dijo cómo había conseguido mi número, o por qué me llamaba, y, extrañamente, nunca me sentí en peligro. Al contrario, su presencia invisible me hacía sentir más segura que cualquier otra cosa en mi vida. Así empezó todo. Una voz en la noche, un extraño consuelo, y la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, no estaba sola. Con cada llamada, mi vida comenzaba a cambiar, aunque yo misma no lo notaba al principio. Mis compañeros de universidad se quejaban del estrés de los exámenes, de las entregas, de sus relaciones fallidas, y aunque yo también lidiaba con todo eso, algo dentro de mí estaba empezando a fortalecerse, como si cada conversación nocturna con Jessica Antonia dejara una pequeña luz encendida en la oscuridad de mi mente. No hablábamos siempre de cosas profundas, a veces solo compartíamos tonterías, canciones que nos gustaban, películas que jamás veríamos, lugares a los que soñábamos viajar. Pero había algo en su forma de hablar, en la calidez de su voz, que hacía que mi corazón descansara. Una noche no pude aguantar más la curiosidad.
Jessica, dije, abrazando mi almohada con fuerza. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué yo? Hubo un silencio que duró lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado, pero entonces, con una voz un poco más seria, respondió. Porque alguien me pidió que lo hiciera. Mi mente se disparó en 1000 direcciones. ¿Alguien? ¿Quién? ¿Qué significaba eso? ¿Estaba en peligro? ¿Era una broma? ¿Quién? Pregunté, con un nudo en la garganta. Jessica soltó un suspiro, como si se preparara para contar algo que había mantenido guardado durante mucho tiempo. No puedo decirte aún, susurró. Pero confía en mí, Ana. Solo quiero que estés bien. Sus palabras eran sinceras, lo sentía. Pero el misterio solo creció en mi interior. Esa noche me costó dormir. Y a la mañana siguiente, mientras caminaba por el campus, todo a mi alrededor parecía más inestable. Cada rostro desconocido podía ser alguien que conocía a Jessica. Cada mirada podía ser la de alguien que estaba involucrado en este extraño juego del destino. Pasaron los días, las semanas. Cada vez que recibía su llamada, mi pecho se llenaba de una ternura dolorosa. Me había vuelto adicta a su voz, a su forma de estar ahí, invisible pero presente. Empecé a necesitar esas llamadas como quien necesita respirar. Mis amigas comenzaron a notarlo. «Estás más feliz últimamente», me dijo Clara, una de mis compañeras de clases. ¿Conseguiste novio o algo? Me reí, sin saber cómo explicar que mi fuente de felicidad era alguien que ni siquiera había visto en persona. Algo así, murmuré. ¿Cómo explicarles que me estaba enamorando? Sí, enamorándome. De una voz. De una presencia que me salvaba cada noche cuando todo iba mal. Pero el misterio de su origen seguía latiendo en el fondo de mi mente como una alarma silenciosa. ¿Quién era realmente Jessica Antonia? ¿Y por qué sentía que, detrás de su dulzura, había un dolor tan profundo como el mío? No lo sabía aún, pero pronto lo descubriría y cambiaría mi vida para siempre. Había pasado de temer la noche a esperarla con ansias. Cada vez que el cielo oscurecía y las luces de mi habitación se apagaban, me encontraba abrazando el teléfono, esperando esa llamada que se había vuelto mi refugio secreto. Jessica siempre sabía cuándo marcar, como si pudiera sentir el momento exacto en que la tristeza empezaba a invadirme. Y no importaba cuán agotada estuviera, cuán saturada de tareas y problemas, su voz era como una llave que abría una puerta a la paz. ¿Cómo fue tu día, Ana? Preguntaba siempre, como un ritual. A veces le contaba todo, mis clases, mis frustraciones, las pequeñas victorias que nadie más celebraba conmigo. Otras veces, solo lloraba, sin palabras. Y ella, sin presionarme, me dejaba llorar. Solo respiraba conmigo, al otro lado de la línea, como si con su simple existencia me recordara que no era débil por sentir. «Eres más fuerte de lo que crees», me susurró una noche, cuando pensaba que ya no podía más. «Y voy a recordártelo hasta que tú también lo creas». No podía explicarlo. No nos habíamos visto nunca. No conocía su rostro. No sabía dónde vivía. Apenas y sabía su nombre. Pero su voz era ya parte de mí, como una melodía que no puedes dejar de tararear incluso en los días grises. Empecé a notar un cambio en mí. Sonreía más, aunque fuera sola. Mi ansiedad seguía allí, agazapada, pero ya no me aplastaba como antes, y aunque los problemas en casa no desaparecieron, ya no sentía que me hundía con ellos. La voz de Jessica era como un faro cuando mi mundo se volvía tormenta. Una noche decidí atreverme a preguntarlo. ¿Me dejarías verte algún día?, susurré, con el corazón en la garganta. Hubo una pausa larga, larguísima,
tanto que pensé que tal vez la había asustado, que no volvería a llamar. Pero entonces, con esa voz que siempre lograba calmar mis latidos, me respondió: algún día, cuando sea el momento correcto. No sonó como una excusa, sonó como una promesa. Aquella noche, después de colgar, me quedé despierta mirando el techo, acariciando la pantalla negra de mi teléfono, como si aún pudiera sentir su calor a través de ella. Me di cuenta de que algo en mí ya había cambiado para siempre. Ya no podía imaginar mi vida sin esas llamadas, sin esa voz, sin ella. Jessica se había convertido en mi hogar, aunque aún no sabía cuán profunda era la verdad que ella guardaba. Una verdad que muy pronto golpearía mi puerta, y no solo cambiaría todo lo que sentía por ella, sino todo lo que sabía sobre mi propia historia. A veces, lo que más nos asusta no es lo desconocido. Es la idea de perder aquello que, aunque no entendemos del todo, ya se ha vuelto esencial para respirar. Así era para mí. Jessica era un misterio, una voz sin rostro, un consuelo sin explicación. Y aunque cada noche su llamada me devolvía a la vida, también comenzaba a crecer en mí un miedo silencioso. ¿Qué pasaría si un día dejaba de sonar el teléfono? ¿Qué pasaría si desaparecía como había llegado, sin advertencia? Una noche de lluvia, después de un día particularmente difícil en la universidad, esperé su llamada más ansiosa que nunca. Las gotas golpeaban mi ventana con fuerza, el viento gemía como un animal herido, y mi corazón latía rápido, como si presintiera algo que mi mente aún no quería aceptar. Las horas pasaban, las manecillas del reloj parecían burlarse de mí, pero el teléfono no sonaba. Intenté convencerme de que tal vez estaba ocupada, que tal vez no había señal, que tal vez cualquier excusa bastaría. Pero el miedo era un veneno silencioso. Me abrasaba las costillas, me erizaba la piel. ¿Qué pasaría si no volvía a saber de ella? Cuando finalmente el reloj marcó la madrugada, me rendí. Me acurruqué en la cama, temblando, sintiendo una soledad tan brutal que casi dolía físicamente. Me había acostumbrado tanto a su voz que su ausencia pesaba como una cadena. Cerré los ojos, deseando con todas mis fuerzas que todo fuera un mal sueño. Fue entonces, justo cuando estaba a punto de caer en un sueño lleno de angustia, que el teléfono vibró. Mi corazón casi se detuvo. Contesté sin pensarlo. ¿Jessica? Mi voz era apenas un susurro ahogado. Del otro lado de la línea, su voz sonó quebrada, como si también hubiera llorado. Perdón, susurró. Perdón por hacerte esperar. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Pensé que ya no llamarías, confesé, sin poder contener el temblor en mi voz. Nunca dejaría de llamarte, me aseguró, pero a veces hay cosas que no puedo controlar. No quiso explicarme más. Solo me pidió que confiara en ella. Y aunque las preguntas me quemaban por dentro, decidí hacerlo. Decidí confiar. Aquella noche nos quedamos hablando hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el cielo de un gris pálido. Le conté mis miedos, le conté mis sueños, le conté cosas que ni siquiera me había atrevido a decirme a mí misma. Y en cada palabra que intercambiábamos, sentía que un hilo invisible nos unía más y más. Lo supe entonces, en lo más profundo de mi ser. Ya no era una simple necesidad de ser escuchada. Era amor. Un amor tan real, tan profundo, que no necesitaba rostros ni promesas físicas para existir. Pero mientras yo me entregaba a ese sentimiento puro, Jessica seguía cargando con un secreto que podía destruirnos. Un secreto que empezaría a filtrarse, gota a gota, en nuestras llamadas, hasta el día en que ya no pudiera ocultarlo más. Había algo en la voz de Jessica Antonia esa noche que no había notado antes.
un matiz de tristeza, una grieta en la serenidad que solía envolverme. Mientras hablábamos, entre risas suaves y silencios cómodos, empecé a percibirlo. Cada vez que me preguntaba por mi familia, su voz temblaba apenas un poco, como si caminaran sobre un campo minado del que yo no tenía conciencia. «¿Y cómo está tu mamá?», preguntó, después de contarme una anécdota graciosa sobre su día loco en el trabajo. Me quedé en silencio un segundo. Hablar de mi familia siempre era complicado. Mi madre era una mujer fuerte, pero dura. Alguien que me amaba, sí, pero que había construido muros tan altos a su alrededor que a veces yo sentía que me asfixiaba intentando alcanzarla. «Está igual», dije al final, sin saber cómo resumir años de distancia emocional en una frase. Jessica guardó silencio, un silencio que no era incómodo, sino cargado, como si luchara con algo que quería decir, pero no podía. «¿Te gustaría que algún día hablemos de ella?», preguntó con voz suave. Mi pecho se apretó. Nadie, excepto Jessica, había mostrado un interés tan genuino en conocer las partes de mí que yo misma evitaba. «Tal vez», susurré, «algún día». La conversación cambió de rumbo, como si nada hubiera pasado. Hablamos de música, de libros que queríamos leer juntas algún día, de la forma en que el cielo se veía desde nuestras respectivas ventanas. Pero la inquietud ya había sido sembrada en mí. ¿Por qué su interés en mi familia? ¿Por qué esa tristeza apenas disfrazada en su voz? Colgué esa noche con una mezcla de amor y sospecha latiendo en mi pecho. Dormí abrazando el teléfono apagado, como si pudiera mantener a Jessica más cerca de mí así. Los días siguientes empecé a prestarle más atención a los pequeños detalles. Pequeñas frases, comentarios sueltos, un «yo sé cómo se siente», cuando hablaba de las peleas con mi madre. Una noche, casi sin pensarlo, le pregunté: «¿Tú conoces a mi familia?». Hubo un silencio cortante, un filo invisible en la línea. «Conocí a alguien importante para ti», respondió, eligiendo cada palabra como si pisara terreno peligroso. Quise insistir, preguntar, forzar la verdad. Pero el miedo me paralizó, porque algo en su tono me hizo entender que la verdad podía doler más de lo que estaba preparada para soportar. Decidí no presionar. No todavía. Porque aunque mi corazón clamaba respuestas, también sabía algo. No estaba lista para perderla. No podía arriesgarme a romper ese lazo que nos unía, aunque supiera que estaba hecho también de secretos. Y así, noche tras noche, nuestras conversaciones siguieron creciendo en amor, pero también en sombras. Como si el destino mismo estuviera sosteniendo la respiración, esperando el momento en que todo saldría a la luz. Un momento que estaba más cerca de lo que yo podía imaginar. A veces, las respuestas que más tememos no llegan como una confesión, sino como un descuido. Un pequeño desliz, una palabra suelta, un eco que no puedes desoír. Era una noche tranquila, una de esas en las que el mundo parece suspenderse en una calma extraña. Yo estaba tumbada en la cama, el teléfono en la oreja, escuchando la voz de Jessica como quien escucha una canción que le salva la vida. Me hablaba de su infancia, de los libros que su abuela solía leerle, de los días de lluvia en que se acurrucaba en una vieja butaca a soñar despierta. Me encantaba imaginarla así, pequeña, sonriente, con el cabello alborotado y los ojos llenos de luz. Entonces, en medio de una de sus anécdotas, sucedió. Una vez, dijo, riendo suavemente, tu mamá me regaló un libro muy parecido. Mi cuerpo se tensó. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Tu mamá. No una señora, no alguien, no una conocida. Mi mamá. El silencio se apoderó de la llamada.
podía escuchar su respiración agitada al otro lado, y la mía, cortada por la incredulidad. ¿Qué dijiste?, logré murmurar, con la voz quebrada. Jessica no respondió de inmediato. Parecía debatirse entre colgar o enfrentarlo. Finalmente, con un hilo de voz, susurró: «Ana, no era el momento, no así». Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía conocer a mi madre? ¿Por qué me había escondido eso? La sensación de traición se mezcló con el amor que sentía por ella en un torbellino devastador. «¿Quién eres en realidad?», pregunté, intentando mantener la calma. Jessica suspiró. Una tristeza profunda impregnaba su voz. «Soy alguien que te ha querido desde antes de que tú supieras quién era yo». Mis lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. No entendía nada, y al mismo tiempo, todo en mi pecho me decía que la respuesta era mucho más dolorosa de lo que podía imaginar. Esa noche, Jessica no colgó, no huyó. Se quedó en la línea, susurrándome que todo estaría bien, aunque ninguna de las dos creía del todo en esas palabras. Cuando finalmente colgamos, no dormí. Me quedé mirando la oscuridad, sintiendo que un abismo se había abierto entre nosotras. Amaba esa voz. Amaba a esa persona que me había salvado noche tras noche. Pero también sentía que había estado amando a una sombra, a un secreto. Y en mi corazón empezó a formarse una pregunta que me atormentaría hasta tener la respuesta. ¿Qué relación tenía Jessica Antonia con mi familia? Lo que aún no sabía era que el secreto que ella guardaba estaba directamente atado al dolor más grande de mi madre, y a una verdad enterrada que había cambiado el rumbo de nuestras vidas mucho antes de aquella primera llamada. El pasado tiene una forma cruel de atraparnos justo cuando creemos haberlo dejado atrás. Después de aquella noche, las llamadas de Jessica Antonia no se detuvieron, pero ya no eran iguales. Había una grieta invisible entre nosotras, una herida abierta, silenciada por el miedo, pero sangrando cada vez más. Yo intentaba actuar como si nada hubiera cambiado. Le contaba sobre mis días, sobre mis pequeñas batallas, sobre mis sueños futuros. Y ella me escuchaba, como siempre. Me respondía con esa voz cálida que me acariciaba el alma. Pero en cada palabra, en cada pausa, sentía el peso del secreto no revelado. Una tarde, mientras caminaba sola por el campus, recordé algo que me sacudió el pecho. Cuando era niña, mi madre me contaba, de vez en cuando, de una hermana que había perdido contacto con la familia, una hermana mayor. No hablaba mucho de ella, solo decía que había elegido otro camino y que por eso era mejor no mencionarla. Yo nunca le presté demasiada atención. Para mí, era una historia más de las que se arrastraban como fantasmas en mi familia. Pero ahora, esa vieja historia cobraba vida. ¿Podría ser? ¿Podría ser que Jessica Antonia no fuera una extraña? ¿Que su vínculo conmigo fuera mucho más profundo y mucho más doloroso de lo que jamás imaginé? Esa noche, cuando su llamada llegó, mi voz temblaba. «Jessica», dije, apenas respirando. «¿Eras parte de mi familia?» Ella guardó silencio, un silencio tan largo que pensé que esta vez sí se iría para siempre. Pero no. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Lo fui». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Hubo un tiempo en que titubeó pertenecía a tu mundo, Ana, pero se me prohibió acercarme. Y sin embargo, no pude alejarme de ti. Nunca. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Eres mi tía?», pregunté, la voz desgarrada. Jessica sollozó al otro lado de la línea. «No exactamente», susurró, «pero sí, estoy unida a ti por algo más fuerte que la sangre». Mi mente no podía procesarlo.
¿Quién era entonces? ¿Qué la ataba a mi madre? ¿Qué la ataba a mí? Sentí que estaba caminando en un campo minado de recuerdos y secretos que jamás había pedido desenterrar. Y sin embargo, no podía detenerme. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba entender por qué esa voz había llegado justo cuando más la necesitaba. Y por qué su amor por mí parecía venir de un lugar mucho más antiguo y profundo que una simple coincidencia. Jessica me hizo una promesa esa noche. Te lo contaré todo, Ana. ¿Cuándo? Susurré, con la voz quebrada. Cuando estés lista para escuchar la verdad completa, respondió. Y aunque parte de mí temía lo que descubriría, otra parte, la parte que la amaba, con una fuerza imposible de negar, sabía que esperaría. Esperaría todo el tiempo que fuera necesario. Porque a veces, amar también es sostener la mano de alguien mientras ambos caminan hacia las sombras del pasado. Y la verdad, esa verdad que tanto temía, ya venía en camino. Más cerca, más inevitable, que cada latido de mi corazón. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura y agonía. Jessica seguía llamando cada noche, como una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, no me abandonaría. Y yo seguía respondiendo, aún con el corazón dividido entre la necesidad de su voz y el miedo a la verdad que escondía. A veces, nuestras conversaciones fluían como antes. Nos reíamos, compartíamos sueños absurdos, jugábamos a imaginar una vida juntas, en algún lugar donde el pasado no pudiera alcanzarnos. Pero había momentos en los que el dolor se colaba sin permiso, como aquella noche en que le pregunté, casi sin pensarlo, ¿por qué nunca intentaste acercarte antes? Jessica guardó silencio por un momento que me pareció eterno. «Porque me lo prohibieron», dijo finalmente, con la voz quebrada. «¿Quién?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Tu madre». El golpe de sus palabras fue seco, frío, definitivo. Me costaba entenderlo. Mi madre, la mujer fuerte y cerrada que apenas podía mostrarme cariño, ¿había sido capaz de negarme el amor de alguien que claramente me quería? ¿Tanto dolor había entre ellas como para arrastrarme a mí en su guerra silenciosa? Ella pensaba que, continuó Jessica, luchando contra las lágrimas, que no era buena para ti, que si me acercaba, arruinaría todo. ¿Por qué?, susurré, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Jessica respiró hondo, la voz de alguien que carga culpas viejas, culpas que nunca se fueron. Porque en su mundo, yo era el error que quería olvidar. No podía imaginarlo. No podía imaginar a mi madre, tan controlada, tan protectora, arrastrando una herida tan grande. Y menos aún podía imaginar qué papel había jugado Jessica Antonia en todo eso. Esa noche lloramos juntas, cada una en su rincón del mundo, unidas solo por la voz temblorosa a través de un teléfono. No importaba el secreto, no importaban las heridas. La amaba. La amaba de una forma que ni el tiempo, ni la sangre, ni el dolor podían borrar. «Cuando todo esto termine», susurré, «¿prometes que estarás aquí?» Jessica sollozó, pero su respuesta fue firme. «Siempre, Ana, siempre». El amor que sentía por ella era tan real, tan profundo, que podía sostener incluso el peso de los secretos. Pero sabía que no podíamos vivir para siempre en esa burbuja. El momento de enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca. Y cuando llegara, o nos destruiría, o nos haría más fuertes que nunca. Y en el fondo, ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Había algo en el aire esa semana, un temblor invisible, una urgencia que no sabía de dónde venía, pero que no podía ignorar. Cada noche, después de colgar con Jessica Antonia, me quedaba mirando la oscuridad de mi cuarto, preguntándome cómo sería verla. No su voz, no su sombra,
a ella, completa, real. Habíamos hablado tantas veces de algún día, pero ahora ese algún día ya no era suficiente. Yo necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos y entender, sin palabras, todo lo que el pasado nos había negado. La noche en que tomé la decisión, sentí un nudo en el estómago. La llamada llegó como siempre, su voz cálida y temblorosa al decir mi nombre. Y yo, tragando saliva, le solté las palabras que había estado guardando. Quiero verte, Jessica. Ana, susurró, como si mi nombre le doliera. No sé si sea buena idea. Necesito verte, insistí. No para reprocharte, no para juzgarte, solo para saber que eres real. Hubo un largo silencio, uno de esos silencios que marcan un antes y un después. Cuando por fin respondió, su voz era apenas un susurro quebrado. Está bien. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que podría oírse a través de la línea. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pregunté, ansiosa. Jessica respiró hondo, como si se armara de valor. Hay un pequeño parque, cerca de la vieja estación de tren. Hay un banco bajo un roble enorme. ¿Lo conoces? Lo conocía. Un lugar olvidado por el tiempo, lleno de hojas secas y faroles que apenas funcionaban. Un lugar perfecto para encuentros secretos. Mañana, a las 5 de la tarde, dijo. Colgamos sin decir más. Yo me quedé abrazada al teléfono, temblando. ¿Y si no venía? ¿Y si me había mentido todo este tiempo? O peor aún, ¿y si era verdad todo lo que temía? Esa noche no pude dormir. Mi mente saltaba de escenario en escenario, cada uno más intenso que el anterior. ¿Sería alta o baja? ¿Tendría el cabello largo, corto, revuelto? ¿Sonreiría como sonaba su risa por teléfono? ¿Y qué pasaría cuando nos miráramos a los ojos? ¿Seguiría amándola, sabiendo todo lo que sabía? Cuando el sol asomó en el horizonte, supe que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Iba a verla, iba a enfrentar mi historia, mi dolor, mi amor, todo de una sola vez. Aunque me rompiera, aunque cambiara para siempre. Porque a veces, lo que más necesitamos no es escapar del pasado, es mirarlo de frente y elegir amarlo de todos modos. Y yo ya estaba lista para verla, lista para saber la verdad completa, lista para amar, sin condiciones. Llegué al parque media hora antes de la cita. Mis manos temblaban, el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Cada sombra parecía esconder una posibilidad, cada sonido amplificaba el miedo y la esperanza que peleaban dentro de mí. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero no llovía. El viento movía las hojas secas en espirales lentas, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Busqué con la mirada el banco que Jessica Antonia había mencionado. Ahí estaba, viejo, de madera astillada, bajo un roble enorme que extendía sus ramas como brazos protectores. Parecía un lugar suspendido en el tiempo, igual que nuestras llamadas nocturnas. Me senté y esperé. Cada minuto parecía una eternidad. ¿Y si no venía? ¿Y si todo había sido una ilusión? ¿Y si la verdad era demasiado dolorosa para mostrarse a la luz del día? Estaba a punto de rendirme cuando la vi. Una figura delgada, de cabello oscuro recogido en una trenza sencilla, caminando hacia mí con pasos lentos pero firmes. Vestía ropa sencilla, jeans, un suéter gris, zapatillas gastadas, nada extraordinario, nada llamativo. Pero había algo en su forma de moverse, en la fragilidad contenida en cada paso, que hizo que mi corazón la reconociera antes que mis ojos. Era ella. Tenía que ser ella.
Se detuvo a unos pasos de distancia, nos miramos, y fue como si todo el mundo se desvaneciera. Solo quedábamos nosotras, dos almas heridas, encontrándose en el único lugar donde aún era posible. Jessica sonrió, una sonrisa pequeña, insegura, como si temiera que yo saliera corriendo. Pero no podía moverme, no podía hablar, solo podía mirarla, bebiéndome cada detalle, sus ojos color miel, su piel ligeramente pálida, la forma en que se aferraba a su suéter como si intentara proteger su corazón. Ella levantó una mano temblorosa en un tímido saludo. «Hola, Ana», dijo. Su voz, la misma voz que me había salvado tantas noches, pero ahora, anclada a un rostro real, a una presencia tangible. Las lágrimas nublaron mis ojos. Me levanté sin pensarlo y caminé hacia ella. Cada paso era una decisión. No huir, no odiar, no juzgar. Solo amar. Cuando estuve frente a ella, no dije nada. No hacía falta. Jessica abrió los brazos, temblando, como pidiéndome permiso para entrar en mi mundo. Y yo, sin pensarlo, me lancé a ellos. La abracé con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en casa. Lloramos. Allí, bajo el roble, mientras el viento nos envolvía y las hojas bailaban a nuestro alrededor. No necesitábamos palabras. Todo lo que no habíamos podido decir en tantas llamadas, lo dijimos en ese abrazo. Un abrazo de reencuentro, de perdón, de amor. Jessica susurró en mi oído, con voz rota. Perdón por todo, Ana. Perdón por no estar antes. Yo cerré los ojos y apoyé mi frente en su hombro. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Y en ese momento supe que, pasara lo que pasara, no dejaría que el pasado nos separara de nuevo. Porque a veces, el amor no necesita explicaciones. Solo necesita la valentía de quedarse. Y nosotras estábamos listas para quedarnos. Juntas, contra todo. Nos sentamos juntas en el banco viejo, aún abrazadas por momentos, como si el miedo a soltarnos fuera más grande que el peso de lo que estaba por venir. El viento seguía moviendo las ramas del roble sobre nuestras cabezas, haciendo un sonido suave, casi como un susurro de aprobación. Jessica jugaba nerviosamente con sus manos. Yo podía ver el dolor escrito en sus ojos. Sabía que estaba a punto de contarme algo que había guardado durante años. Algo que había cargado sola, en silencio, esperando el momento en que yo fuera lo suficientemente fuerte para escuchar. Y ahora, por fin, había llegado ese momento. Cuando tu madre era joven, comenzó, con voz temblorosa, se enamoró de alguien que su familia jamás aceptó. La miré, conteniendo la respiración. Ese alguien era mi madre. Me tomó unos segundos entenderlo. ¿Tu madre?, repetí, atónita. Jessica asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Tu madre y la mía se amaron en secreto durante años. Respiró hondo, como si esas palabras le arrancaran un pedazo del alma. Pero cuando tu abuela descubrió todo, obligó a tu madre a alejarse. La amenazaron con quitarle todo, su educación, su futuro, su familia. Yo no podía creer lo que escuchaba. Mi madre, tan estricta, tan dura, ¿había sido alguna vez una joven enamorada, peleando contra el mundo por amor? Ella eligió sobrevivir, continuó Jessica, con la voz quebrada. Eligió seguir el camino que su familia le exigía. Se casó. Tuvo una vida que nunca deseó del todo, y yo crecí sabiendo que había alguien allá afuera, alguien que quizá nunca conocería. Se limpió una lágrima de la mejilla con torpeza. Cuando supe de ti, dijo, mirándome directamente, supe que eras el pedacito de ella que aún podía amar sin prohibiciones. Pero me advirtieron que no me acercara, que no debía envenenar tu vida con historias del pasado.
Mi pecho dolía de formas que no sabía que existían. ¿Por eso me llamabas?, pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Para protegerme? ¿Para estar cerca? Jessica asintió. No quería romper tu mundo, Ana. Solo quería ser un refugio, un lugar seguro para ti, aunque fuera en secreto. Las lágrimas corrían libres por mi rostro. No sabía qué sentir. Dolor por la historia de mi madre. Dolor por el exilio de Jessica. Dolor por todos los años que habíamos perdido. Pero, sobre todo, sentía amor. Amor por esta mujer que, a pesar de todo, había elegido amarme de la única manera que pudo. En silencio, a distancia, pero siempre, siempre conmigo. La abracé de nuevo, fuerte, como si pudiera sanar todos los años de dolor en un solo gesto. Gracias, susurré. Gracias por no rendirte. Jessica sollozó en mis brazos. Nunca podría hacerlo, no contigo. Y así, bajo ese viejo roble, entre lágrimas y confesiones, entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. El amor verdadero no siempre llega como esperamos. A veces viene envuelto en secretos, a veces llega tarde, a veces duele. Pero cuando es real, cuando es verdadero, vale la pena pelear por él, siempre. Después de la confesión, no hubo silencio incómodo. No hubo distancias forzadas, ni palabras innecesarias. Solo nos quedamos ahí, sentadas, bajo el viejo roble, abrazándonos como si el tiempo pudiera detenerse, como si quisiéramos proteger ese pequeño instante del mundo entero. Pero sabíamos que no podíamos vivir escondidas para siempre. Sabíamos que, tarde o temprano, la verdad tendría que salir a la luz, y que al hacerlo, muchas cosas cambiarían. Quizá para bien, quizá para mal, pero cambiarían. Jessica fue la primera en romper el silencio. No quiero seguir viviendo como un secreto, Ana, dijo, con una firmeza nueva en su voz. No contigo. La miré. Sus ojos miel brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Tampoco quiero, respondí, sin dudarlo. Sonreímos. Una sonrisa temblorosa, llena de cicatrices, pero sincera. Hicimos un pacto esa tarde. Un pacto sellado con promesas susurradas y miradas que decían más que 1000 palabras. Decidimos luchar. Por nosotras. Por el amor que habíamos construido, aún en medio de la oscuridad. Por la oportunidad de sanar heridas viejas. Sabíamos que no sería fácil, que habría palabras duras, que habría miradas de juicio, que habría silencios más dolorosos que cualquier grito. Pero también sabíamos algo más importante. Ya habíamos sobrevivido a la soledad. Ya habíamos aprendido a amar en medio de la distancia. Ahora, juntas, podríamos enfrentar cualquier cosa. Planeamos dar el primer paso. ¿Me acompañarías a ver a mi madre?, pregunté, con un temblor de miedo en la voz. Jessica dudó por un instante, no por falta de amor, sino por el miedo lógico de reabrir heridas mal cerradas. Pero luego asintió. Si vas tú, yo voy contigo. Esa noche, cuando volví a casa, sentí algo diferente. Ya no era la niña que lloraba en silencio, buscando consuelo en una voz anónima. Ya no era la joven perdida entre miedos y dudas. Era alguien que había encontrado una verdad dolorosa, pero también había encontrado amor. Un amor que no pedía permiso para existir. Me acosté en la cama, con el teléfono en la mano. La pantalla negra reflejaba mi rostro, pero también todas las versiones de mí misma que había dejado atrás. Jessica me envió un mensaje corto antes de dormir. Mañana será difícil, pero no tengas miedo. Estoy contigo. Sonreí, sintiendo como cada palabra suya
tejía un manto de paz sobre mi corazón. Mañana enfrentaríamos juntas a mi madre. Mañana las verdades calladas saldrían a la luz. Pero, por primera vez, no sentía que iba a la guerra. Sentía que iba a reclamar algo que siempre había sido mío. La oportunidad de amar libremente, de elegir mi propia historia. Con ella. Con Jessica. El día siguiente amaneció gris. El cielo plomizo parecía anunciar que las verdades que íbamos a enfrentar no serían ligeras ni fáciles de cargar. Me vestí despacio, como si cada prenda fuera una armadura. Cada movimiento temblaba bajo el peso de la decisión que había tomado. Jessica llegó puntual. Llevaba un suéter azul marino y unos jeans sencillos, pero en sus ojos había una luz serena, una certeza. Me sonrió en cuanto me vio, y ese gesto, tan pequeño, fue suficiente para que supiera que no estaba sola. Caminamos juntas hasta mi casa. El trayecto se sintió eterno. Cada paso era como cruzar un puente que podía desmoronarse bajo nuestros pies. Cuando llegamos frente a la puerta, me detuve. Jessica me tomó la mano, un apretón breve, pero lleno de fuerza. Lo que pase adentro no cambia lo que somos, susurró. Asentí, con los ojos brillando de emoción contenida. Respiré hondo y toqué la puerta. Mi madre abrió al tercer golpe. Sus ojos, siempre tan atentos, se posaron en mí y luego en Jessica. Algo en su rostro cambió. Fue solo un segundo, una grieta diminuta en su expresión férrea, pero lo vi. El reconocimiento, el dolor, la culpa. ¿Podemos hablar?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ella nos hizo pasar en silencio. El ambiente dentro de la casa era pesado, como si el aire mismo supiera que estábamos a punto de desenterrar fantasmas demasiado viejos. Nos sentamos en la sala. Jessica no apartaba la vista de mi madre, no desafiándola, no acusándola, solo viéndola. Como quien mira a alguien que alguna vez fue todo su mundo. Fui yo quien rompió el silencio. Sé la verdad, dije, con voz baja pero firme. Sé lo que pasó entre ustedes. Mi madre cerró los ojos por un instante. Sus manos, siempre tan firmes, temblaban ligeramente en su regazo. No era una historia para ti, murmuró. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté, sintiendo cómo la emoción me subía por la garganta. ¿Del amor? Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Jessica respiró hondo, como conteniendo un mar de emociones. Mi madre nos miró, primero a mí, luego a ella. Y entonces habló, no como la mujer fuerte y rígida que siempre había conocido, sino como alguien que por fin dejaba caer todas sus defensas. Tenía miedo, dijo. Miedo de que sufrieras como sufrí yo. Miedo de que amar te costara todo como a mí me costó. Su voz se quebró. No sabía cómo protegerte de un mundo que aún castiga a quienes aman diferente, así que elegí alejarme, elegí negarlo todo, y al hacerlo, también me alejé de ti. Las lágrimas caían silenciosamente por mi rostro. Jessica también lloraba, en silencio. Y por primera vez vi a mi madre no como la figura fría y lejana, sino como una mujer rota. Una mujer que también había sido niña. Una mujer que había amado y perdido. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría, frágil. Ella no se resistió. No quiero más secretos, le dije. No quiero más miedo. Mi madre asintió, rompiéndose en 1000 pedazos frente a mí. Jessica, aún sentada a un lado, nos miraba con una ternura infinita. Ese día, en esa sala pequeña y silenciosa, no resolvimos todos los dolores, no borramos años de heridas.
Pero dimos el primer paso para sanar, para amarnos de verdad, sin miedo, sin secretos. Sanar no es un acto instantáneo, es un camino, un sendero lleno de pasos torpes, de silencios incómodos, de miradas que poco a poco se atreven a sostenerse sin miedo. Así fue para nosotras. Mi madre, Jessica Antonia y yo, 3 mujeres unidas por un pasado roto, y ahora también por el deseo de construir algo nuevo, algo diferente, algo mejor. Los primeros días después del encuentro fueron extraños, llenos de silencios tensos, de conversaciones cortas, de momentos en los que ninguna sabía muy bien qué decir. Pero también fueron días llenos de pequeños milagros. Una taza de café compartida en la cocina, una pregunta tímida sobre cómo había sido crecer lejos, una sonrisa torpe pero genuina cuando recordábamos anécdotas de la infancia. Jessica y yo hablábamos todas las noches, como siempre. Solo que ahora no era a escondidas. Ahora mi madre sabía de nuestras llamadas, sabía del lazo que habíamos tejido entre nosotras. Y aunque todavía no podía nombrarlo todo en voz alta, podía ver en sus ojos una lenta, difícil, pero real aceptación. Una tarde, mientras paseaba con Jessica por el parque donde nos habíamos encontrado, ella me tomó de la mano. Sus dedos entrelazaron los míos con una suavidad que me estremeció. ¿Te arrepientes de todo esto?, preguntó, con una chispa de miedo en su voz. Me detuve. La miré a los ojos, esos ojos miel que tantas noches me habían dado calma, y sonreí. Nunca, le dije. Si tuviera que pasar por todo de nuevo, si tuviera que llorar cada lágrima, esperar cada llamada, lo haría. Jessica bajó la mirada, sonrojada. La levantó solo para susurrarme. Yo también. Caminamos en silencio. Un silencio cómodo, lleno de esperanza. La vida no sería perfecta. Todavía quedaban heridas que sanar, palabras que pedirían tiempo para ser dichas. Pero ahora sabíamos que podíamos hacerlo juntas, que el amor, el real, no siempre es sencillo, no siempre es justo, no siempre es inmediato. Pero siempre, siempre vale la pena. Mi madre empezó a asistir a terapia, por decisión propia. Empezamos a tener pequeñas cenas juntas los domingos. Jessica era bienvenida en casa. Al principio con reservas, sí, pero poco a poco, con gestos sinceros que decían, estoy tratando. Y eso era más de lo que había soñado. Una noche, mientras estábamos sentadas en la sala, viendo una vieja película en la televisión, sentí que algo en mi corazón finalmente descansaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sabía que no tenía que esconderme, no tenía que elegir entre el amor y la familia. Podía tener ambas cosas. Podía ser amada, completa, con todas mis cicatrices, con toda mi historia, y podía amar de vuelta, sin miedo, sin culpa, sin esconder la ternura que habitaba en mí. Jessica me susurró al oído esa noche, como tantas veces antes. Estoy orgullosa de ti. Y yo sonreí, porque por fin también estaba orgullosa de mí. El tiempo no borra las heridas, pero si caminas con las personas correctas, aprendes a curarlas, a mirarlas sin miedo, a entender que forman parte de ti, pero no te definen. Así empezamos nuestra nueva historia. No una historia perfecta, no una historia sin tropiezos, pero sí una historia real, llena de amor, de risas, de conversaciones nocturnas que ahora terminaban en abrazos y no en adioses. Jessica y yo seguimos caminando juntas. A veces, simplemente paseábamos por ciudad sin rumbo, como dos almas que ya no necesitaban esconderse del mundo. A veces nos sentábamos en el mismo banco bajo el roble, hablando de sueños futuros, viajes, proyectos,
pequeños deseos. Y en cada palabra, en cada plan, había una promesa silenciosa. No importa lo que venga, no importa cuánto duela, no me iré. Mi madre, poco a poco, empezó a formar parte de nuestra vida. ¿De verdad? Al principio fue difícil, a veces sus silencios hablaban más fuerte que cualquier palabra. Pero estaba intentando, y yo veía en sus ojos un amor que no siempre sabía expresar, pero que estaba ahí. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, ella me dijo algo que me marcaría para siempre. No tuve el valor de luchar por mi amor cuando era joven, pero no cometeré el mismo error ahora. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Ella miró a Jessica, luego a mí. Luchen ustedes, luchen por lo que sienten. No permitan que nadie les diga que no pueden ser felices. No pude evitar llorar, no de tristeza, sino de gratitud, porque había llegado el día en que mi historia ya no sería escrita por el miedo, sino por el amor. Hoy, cuando pienso en cómo empezó todo, una llamada desconocida en una noche de desesperación, sonrío. Porque en el momento en que menos lo esperaba, la vida me tendió una mano. La voz de Jessica me salvó, su amor me reconstruyó, su verdad, aunque dolorosa, me liberó. Y ahora caminamos juntas, no como dos desconocidas unidas por la casualidad, sino como dos almas que eligieron, pese a todo, amarse. Amarse de verdad. Amarse sin miedo. Amarse sabiendo que, aunque el pasado haya sido un río de dolor, el futuro es un mar abierto lleno de posibilidades. Así, de su voz a mi corazón, construimos nuestra historia. Una historia que apenas empieza. Una historia donde cada noche ya no espero una llamada para no sentirme sola. Porque ahora, cuando todo va mal, ella no solo está en mi teléfono. Está a mi lado, tomándome de la mano, sonriendo, amándome, siempre.